Larry Fink, CEO de BlackRock, la gestora de activos más importante del planeta, que dice literalmente lo que puede causar el shock este año en la bolsa. Creo que va a desbloquear todo este capital privado y vamos a tener un enorme crecimiento, refiriéndose a Donald Trump. Dice, al mismo tiempo, algo de esto va a crear nuevas presiones en la inflación y creo que ese probablemente es el riesgo que no se tiene en cuenta en los mercados. Yo el mensaje que quiero mandar a todos tus seguidores es que esto es el mercado, señores. O sea, aquí nadie tiene razón. Lo que he aprendido esta semana en Davos es el pesimismo abyecto de los europeos. Dice, nunca he visto ni oído más pesimismo sobre el futuro de Europa, así que ahora estoy recapacitando diciendo que puede que estemos cerca de tocar fondo. A mí lo que me preocupa en Europa, y tampoco estos de hoy, son los políticos. Hay la probabilidad de que veamos los tipos a 10 años por encima del 5% e incluso en el 5,5%, y eso conmocionaría a la bolsa. Obviamente, si la rentabilidad del bono a 10 años se va a esos niveles, pues provoca un auténtico cataclismo de caída en el mercado de valores. Bueno, y con todos nosotros Antonio Castelo, analista de eBroker, siempre un placer recibirle para hablar de la economía, del contexto de la bolsa, de cuáles son las perspectivas. Se está celebrando el foro de Davos, se está dando mucho que hablar las entrevistas previas y posteriores, que es lo que me parece más llamativo. Y bueno, seguimos con datos económicos, Donald Trump, Wall Street en máximos, en fin, muchas cosas de las que comentar. Así que bueno, Antonio, como siempre, un placer tenerte por aquí. Buenas tardes, Héctor, y buenas tardes también a tus seguidores. Es un placer para mí también estar con vosotros. Encantado de poder llegar al viernes, todavía con la voz más o menos en orden. Ya te he dicho antes que me perdones y les digo también a los asistentes que me perdonen si en algún momento tenemos algunas toses y demás, pero bueno, estamos en una época complicada del año por aquí, por estas latitudes, y un poquito acatarrados, pero bueno, vamos al lío. Eso quería decir que justamente hoy estás haciendo el esfuerzo porque estás ahí con el catarro luchando contra él. Andrea, que también está por aquí hoy moderando, le pasa exactamente lo mismo, así que calditos calentitos, cafetitos, infusiones, mucha paciencia, ¿no? Y que el cuerpo y las defensas trabajen. Así que bueno, tal de ánimos, Antonio, por aquí a los que estáis conectados y a los que lo veáis en diferido en YouTube, que por cierto, los que lo veáis desde YouTube, ya sabéis que la única manera de apoyar este tipo de contenido, y no cuesta mucho trabajo, cuesta un segundo, es que dejéis vuestro like, que comentéis qué os parece esta charla. Si queréis ahora dar apoyos a Antonio para que se mejore el catarro, pues oye, dejadlo en comentarios y suscribiros al canal, lo tenéis ahí arriba el recordatorio. Muchos me veis y no estáis suscritos, no cuesta nada, estamos muy cerca de los 100.000 suscriptores ya, momento en el que habrá sorpresas en el canal, ya os lo digo y os lo he anticipado y os lo estoy diciendo en todos los vídeos, así que eso, suscribiros al canal y darle a la campanita. Bueno, dicho esto, vamos a hablar ahora directamente de la parte de la economía, que es lo que interesa a todo el mundo, y es que bueno, estamos conociendo muchos datos. Bueno, primero, Donald Trump llega al poder en Estados Unidos, revoluciona un poco todo, hasta el punto de que Wall Street a máximos históricos, mucho frenesí, mucho entusiasmo con las medidas que va a llevar a cabo. Luego vamos a hablar de Europa y de lo que ha dicho Larry Fink, que me parece que es muy relevante, pero te quería preguntar inicialmente, ¿qué te parecen las nuevas medidas de Donald Trump? Si te han gustado, si lo ves interesante, si puede generar más crecimiento en Estados Unidos, qué riesgos pueden tener, en fin, un poco resumido, tampoco nos extendamos mucho, pero sí tu valoración inicial de esto. Bueno, yo personalmente pensaba que iba a entrar, digamos, con más ímpetu, y sobre todo lo que le preocupaba más al entorno del mercado era el tema de aplicación de aranceles de manera generalizada. Bueno, pasado ya unos días y de momento sigue en stand-by, como tú decías antes, incluso se habla de la posibilidad de no aplicar aranceles a China, que era lo más complicado, lo más peligroso. Y por lo demás, pues al final lo que está haciendo o lo que está poniendo en marcha es lo que ya había anunciado. ¿Qué es lo que había anunciado? Pues bueno, menos regulación, menores impuestos, incluso a las multinacionales, dejar que sean las empresas y que sea el sector privado el que genere riqueza y no cargárselo al Estado, y atraer de alguna manera planes de inversión como el Stargate que nos anunció hace un par de días, y que bueno, pues que supone una inversión de 500.000 millones de dólares por parte de 3 empresas privadas, ¿no? Lo cual, pues bueno, en un sector del que hemos hablado muchas veces y que, bueno, pues muchas veces generan dudas sobre él, como es el tema de la inteligencia artificial y su entorno, ¿no? Centros de datos y demás, empezando por ahí. Entonces, bueno, pues ¿qué efecto ha tenido esto? De tranquilidad en los mercados, ¿no? Porque la parte mala realmente, que podría ser la de la aplicación de aranceles de una manera indiscriminada, pues por el momento está parada, y sin embargo, los factores que a priori pues van a beneficiar a las empresas, pues están ahí. E incluso, o sea, podemos
podemos decir como curiosidad, que antes lo comentábamos antes de empezar el programa, que bueno, pues que el mercado entiende que le favorece tanto al mundo empresarial, incluso los dos grandes índices europeos, como son el DAX y el CAC, pues han incorporado esas subidas, que a mí esto, bueno, me parece, esto sí que me ha sorprendido más, ¿no? Pero bueno, ahí está, y bueno, y de momento está bien. Yo creo que, bueno, que es un buen punto de partida con respecto a lo que estamos viendo de Donald Trump. Es una figura que ya sabemos que es muy imprevisible con lo que viene haciendo, o sea, que nos va a generar diversión este año, 100% seguro, ¿no? Como diversión también declaraciones que estamos viendo últimamente al calor del foro económico de Davos, ¿no? De World Economic Forum, que se celebra en Davos desde hace mucho tiempo y que más allá de las ponencias, fuera de ellas, encontramos declaraciones por entrevistas que se hacen en medios económicos estadounidenses interesantes. Y te quiero comentar una última que me parece relevante por el peso que tiene y la dimensión, que lo voy a compartir aquí en pantalla, dame un segundito por aquí y que lo veamos todos. Y es Larry Fink, CEO de BlackRock, la gestora de activos más importante del planeta, que dice literalmente lo que puede causar el shock este año en la bolsa. En concreto, habla de que la revalorización que hemos visto pues es muy importante y puede acelerarse el crecimiento económico, pero dice que los inversores están obviando un factor muy importante que puede causar un importante tambaleo, terremoto en los mercados a lo largo del 2025. No sé qué te parece todo esto, sobre todo viniendo de alguien que tiene un cargo muy importante, ¿no? Recordemos que BlackRock es para muchos como el hombre que domina el mundo, ¿no? Por el peso que tiene en muchas compañías cotizadas. ¿Te parecen argumentos interesados? No. Ahora vamos a ir en concreto a todo lo que dice, pero en base al titular, ¿qué conclusión sacas desde tu punto de vista? Bueno, vamos a ver, no seré yo, pobre de mí, el que le intente enmendar la plana al señor Fink, ¿no? Y a la institución que tiene detrás de él, que como bien dices, pues es quizás la más potente que hay ahora mismo a nivel mundial en gestión de activos, ¿no? Pero bueno, él al final lo que dice es que efectivamente ese aumento de la inflación generado por la aplicación de aranceles y por una reactivación de la economía en Estados Unidos puede ser tan importante que lleve el bono a 10 años a que pueda alcanzar una rentabilidad del 5,5%, es un nivel no visto en aproximadamente 25 años, ¿no? Y que, claro, obviamente, si la rentabilidad del bono a 10 años se va a esos niveles, pues provoca un auténtico cataclismo de caída en el mercado de valores. Recordamos, tus seguidores es gente ya docta y versada, recordamos que una subida en los tipos de interés, en las rentabilidades del bono, lo que provoca son bajadas en los precios del bono y, desde luego, también bajadas en los precios de la renta variable, porque la inmensa mayoría de analistas, para valorar empresas, toman precisamente el bono a 10 años para hacer el descuento. Si el descuento es a un tipo mayor, a futuro la empresa, el valor teórico de la empresa es menor. Por tanto, pues en fin, o sea, es bastante contundente lo que dice, ¿no? Bueno, a ver, ¿qué cosas podemos decir aquí? Insisto, sin que parezca que le estamos enmendando la plana, ¿no? Hemos visto también declaraciones en sentido contrario, ¿no? De gente que dice que, bueno, que los aranceles propuestos para aumentar no serían lo suficientemente amplios o duraderos como para influir de una manera notable en los precios al consumidor, haciendo también mención a otros factores económicos, como por ejemplo la fortaleza del dólar. Si el dólar se fortalece, es verdad que los precios de lo que venga de fuera va a aumentar, pero por el efecto de la fortaleza del dólar, digamos, se van a compensar los factores, ¿no? Luego, la capacidad que tengan también los productores en Estados Unidos para aumentar la producción y que se consuma más el producto americano que el producto que venga de fuera. Yo creo que Estados Unidos tiene una enorme ventaja sobre China y sobre Europa, y es que aproximadamente el 70% de la facturación de las empresas americanas se autoconsume, o sea, que no dependen tanto como dependemos los europeos, que dependemos de Estados Unidos y de China que depende realmente de todo el mundo. Bueno, consiguen reactivar su demanda interna, ¿no? Entonces, esto habría que verlo. Luego también habría que ver otros asuntos, ¿no? En un corto plazo, pues hombre, es posible ese incremento puntual de la inflación, no creo que consiga llevar la rentabilidad del bono a los niveles que él dice, pero bueno, también es verdad que hay una serie de tendencias estructurales, la globalización, el avance tecnológico, el envejecimiento demográfico, que ejercen presiones deflacionarias, ¿no? Y entonces, pues estas fuerzas también a medio plazo podrían contrarrestar las presiones inflacionistas. Y luego también hay otro aspecto, lo menciono, también puede ser discutible y discutido, pero que también está ahí, y es que la demanda global de activos seguros y líquidos, como
se considera en el mercado los bonos del Tesoro de Estados Unidos, sigue siendo muy alta, ¿no? Inversores institucionales, bancos centrales extranjeros continúan viendo estos bonos como refugio seguro, lo que podría mantener los rendimientos contenidos a partir de que llegasen a ciertos niveles, ¿no? Y luego, bueno, pues por último decir que claro, que siempre hay que considerar que las proyecciones económicas que hacemos en un momento determinado, ceteris paribus, pues pueden variar y no siempre se materializan. Fíjate, Héctor, la cantidad de veces que aquí hemos dicho, hemos leído, hemos afirmado nosotros muchas veces que iba a ocurrir algo o que veíamos algo muy claro, lo hemos argumentado contundentemente y luego esto no ha ocurrido, ¿no? Entonces un poco el resumen es que, a ver, es prudente estar alerta ante posibles incrementos potentes de la inflación. También, por supuesto, hay que estar muy atento a la rentabilidad de los bonos, pero también existen argumentos sólidos que sugieren que, bueno, pues que estos riesgos podrían ser más o menos manejables, ¿no? Y que los rendimientos no necesariamente, el rendimiento del bono no alcanzaría niveles tan altos como los pronosticados por Fink. De hecho, tú hoy en tu Twitter, en tu trendline, ponías una nota, corrígeme si me equivoco, creo que era de Morgan Stanley, lo estoy buscando. Sí. Ahora si quieres, mira, lo comparto por aquí para que la gente lo pueda ver en directo también. Es esto de aquí, decía, que ha cambiado la estrategia y dice, hay que comprar bonos del Tesoro y vender dólar. Claro, pues es justo un poco todo lo contrario a lo que se dice antes. Y esto, yo el mensaje que quiero mandar a todos tus seguidores es que esto es el mercado, señores. O sea, aquí nadie tiene razón. Luego la razón se demuestra con el paso del tiempo, pero a priori hay argumentos sólidos que pueden apoyar una teoría, argumentos sólidos que apoyan la contraria, y luego ya veremos si entre ellos se contrarrestan o quién tiene más razón o menos, ¿no? Pero esto es el mercado, y el mensaje que tú das siempre, Héctor, en tus vídeos normalmente, no solamente los que yo participo, sino en otros que procuro escuchar siempre con atención, es, señores, ustedes lo que tienen que hacer es valorar toda la información que les llega y toda la información que les damos, pero tomen sus propias decisiones sin intentar influir en que adopten una idea u otra, ¿no? Oye, yendo un poco a palabras que dicen, que has resumido muy bien lo que comentaba Larry Fink en esta información que recoge Business Insider, medio para el que yo he sido colaborador durante tiempo atrás, y efectivamente le preocupa que pueda llegar el bono, como veis aquí, al 5,5%, que es algo que no se veía desde el año 2000, pero si nos vamos más abajo en declaraciones directas que comenta Larry Fink, dice, creo... literalmente dice, creo que va a desbloquear todo este capital privado y vamos a tener un enorme crecimiento, refiriéndose a Donald Trump. Y dice, al mismo tiempo, algo de esto va a crear nuevas presiones en la inflación y creo que ese probablemente es el riesgo que no se tiene en cuenta en los mercados. Es decir, que los inversores ahora mismo están a verlas venir en este punto, que no consideran están mirando, perdón, Héctor, están mirando más el tema de inflación vía aranceles y no están mirando este otro tema. Sí, exactamente, eso es lo que se refiere Larry Fink. Y añade, además dice, he added, ¿no? Añade, dice, hay la probabilidad de que veamos los tipos a 10 años por encima del 5%, incluso en el 5,5%, y eso conmocionaría a la bolsa. No sería un buen escenario. Hombre, desde luego que no sería un buen escenario. El tema es, claro, ahora mismo, por ejemplo, la Reserva Federal se está descontando una bajada de tipos de interés. ¿Nos creemos esa bajada de tipos de interés solo por parte de la Reserva Federal? Porque en enero del año pasado hablábamos de 7 bajadas, que dijimos, ¡qué locura! Pues tan locura es las 7 bajadas como pensar que este año va a haber una. Si hay solamente una, entonces sí nos preocupamos de la inflación. Es decir, si ahora mismo la narrativa que está dibujando los futuros sobre fondos federales de los tipos de interés es que va a haber una baja de tipos de interés, es que los futuros sobre fondos federales están descontando que la inflación se va a ir al 3 y pico, 4% este año en algún momento. Pero claro, eso ya sabemos que es una foto que se mueve. Y aquí la pregunta es, que para preguntarte tu opinión, si tú crees que esa foto se va a mover. Porque ahora está ese escenario negativo en cuanto a la inflación por parte de los futuros sobre fondos federales, pero buena sobre el crecimiento. O sea, crecimiento, pero claro, a costa de inflación que se puede ir al 4 y pico. Claro, bueno, yo ya sabes que procuro siempre echar un poco de agua fría cuando hay algún incendio de estos, ¿no? Y cuando hace un año y pico, 2 años, se hablaba de tantas bajadas de tipos de interés tan rápido y tal, yo decía, o sea, no, o sea, esto no va a pasar porque la inflación va a ser persistente y resistente de cara a ir a los niveles del 2%. En el mercado había mucho interés, lógicamente, en que
se vendiera, más que se vendiera, se comprara. El mercado nos quería vender y el inversor debería de comprar la idea de que la inflación estaba bajo control y que los tipos iban a bajar mucho y rápido. Y no, ya, o sea, siempre esto se puede ver. Si veis vídeos de un año y medio atrás, que decíamos que esto no lo veíamos. Este año, pues bueno, yo este año creo que finalmente vamos a ver, o sea, ahora no soy, digamos, tan restrictivo, o sea, yo creo que este año vamos a ver seguramente dos bajadas, ¿no? Efectivamente, si vemos ahora la herramienta, una herramienta que tú utilizas mucho y que todos utilizamos mucho, que es la de CME, ¿no? Para ver previsiones de tipos, pues vemos que prácticamente en para las próximas reuniones de la Reserva Federal, por supuesto, en la del día 29 de enero, o sea, no, el mercado descuenta que no va a haber cambios, en la del 19 de marzo muy mayoritariamente que tampoco, en la del 7 de mayo mayoritariamente se sigue la idea de mantener tipos, pero ya quizás a partir de junio ya empiezan a cambiar las cosas, ahí ya el porcentaje mayoritario piensa que pueden haber bajado los tipos o pueden bajar los tipos un cuarto de punto si no lo han hecho antes, y si nos vamos pues ya más adelante, pues podríamos un poco ir pensando en lo mismo. O sea, el mercado ahora mismo lo que dice sería que en el conjunto del año, hasta prácticamente finales del año que viene, estarían la mayor probabilidad es de bajar, hacer una bajada solo de un cuarto de punto, y eso supondría lo que dices tú, una inflación alta, pero también es verdad que si viéramos esas imágenes, que no sé si lo puedes poner, pues sería interesante verlo, si nos vamos ya pues al mes de septiembre, al mes de octubre, a las últimas reuniones del año, ahí vemos que aunque la opinión mayoritaria es no va a haber bajada, pero sí que vemos, ahí lo tienes el gráfico efectivamente, si te vas a las reuniones pues de septiembre, octubre, diciembre, pues ahí vemos ya que las cosas, hay muchas más dudas, ¿no? O sea, entonces yo un poco ahí se ve efectivamente lo que Esta te es digo, octubre y esta es diciembre, sería. claro, que ahí ya no está tan claro, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que vamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos, pero vamos, yo sí que me creo la posibilidad de las dos bajadas. Y además te voy a argumentar por qué. Porque yo creo que Powell en un primer momento va a aguantar, o sea, Trump ya ha dicho una vez y los tipos de interés tienen que bajar, yo creo que Powell no se va a dejar. Pero sí que es probable que a medida que vaya pasando el año, bueno, pues pueda hacer esa segunda bajada adicional para dejar un poco contentos a todos, ¿no? Esa es un poco la idea que yo barajo. No, no, completamente, ¿no? Con esto. Y mira, hay un argumento que es verdad que hablamos de inflación, un poco por contrarrestar lo que dice Larry Fink, que creo que tiene sentido, pero que hay otro contraargumento que se puede utilizar, ¿no? Que es, hablamos de inflación, ¿no? Y lo que puede ocasionar la guerra comercial y las expectativas de más crecimiento de la economía de Estados Unidos, que estoy de acuerdo, que esa parte suma a la inflación y nos podemos ir a un 3 y pico, 4% de nivel de inflación. Pero luego está la parte de la nueva política energética de Estados Unidos, que van a perforar a saco paco. Eso es más oferta dentro del mercado de petróleo, y sabemos que una gran parte del cómputo del CPI, ¿no? Del Producto Interior Bruto, del IPC, ¿no? Del índice de precios al consumidor de Estados Unidos, es mercado de energía, ¿no? Y si la energía la baratas o permites que el suelo o el techo, mejor dicho, sea mucho más bajo de lo que está ahora mismo, pues eso es favorable desde el punto de vista de los precios. Luego tienes la parte de los servicios, que yo creo que, fíjate, pienso que la inflación de los servicios va a ser la espada de Damocles, ¿no? Va a ser lo jodido, con perdón, de llevar a los objetivos que plantea la Reserva Federal, y seguramente que le guste a Donald Trump. Pero creo que desde la parte de la inflación general sí que podemos ver esa especie de escenario extraño en el que la inflación general esté en torno al 3, en 2,5, 3, y la de servicios que te pueda repuntar al 3,5, 4, ¿no? Yo creo que es un esquema que podemos tener.
Es que si vemos hoy, por ejemplo, los avances de PMI que han salido tanto en Europa como en Estados Unidos, lo que vemos también es eso, o sea, lo único que está por encima de 50 son los servicios, no las manufacturas, ¿no? Eh, sí, es verdad, o sea, no me había referido antes cuando decía que había una serie de factores que podían ser deflacionarios y me ha dejado el que quizás es el más importante por obvio, que es el tema que dices del petróleo. O sea, al final lo que Estados Unidos quiere es, y lo que quieren también los países árabes, es vender petróleo a árabes, productores de petróleo. Siempre digo árabes porque, bueno, ese origen de la OPEP, pero los países productores de petróleo, al final lo que quieren es vender petróleo y ya hemos comentado también en alguna ocasión que incluso, bueno, aunque se hace un poco pues el postureo de vamos a reducir la producción tal, todos estos grandes productores, Arabia Saudí, los Emiratos, etcétera, al final tienen que vender petróleo sí o sí, porque tienen que financiar sus economías y tienen que financiar sus déficits, ¿no? Y luego, pues también lo que Trump está diciendo, está argumentando a los productores de petróleo, chicos, a vosotros vender mucho, aunque sea a precios más bajos, porque de esa manera además le vamos a sacar a Rusia del mercado. Yo no sé si a Rusia la vamos a terminar sacando del mercado o no, pero sí que es verdad que el tema de un precio del petróleo pues bastante controlado, digamos bueno, pues que alejaría un poco el fantasma de un repunte de inflación. O sea, fijaros que prácticamente pues desde hace algunos meses, pero desde primeros de año, prácticamente el petróleo tuvo un pequeño repunte, pero rápidamente ha vuelto a cotizar el crudo ligero por debajo de 75 y el Brent pues en el entorno de 78, ¿no? Entonces, si vemos también, me veis que miro a otro sitio, estoy mirando también a mis pantallas, estoy mirando por ejemplo la curva de tipos, la curva de precios del futuro del crudo, pues si nos vamos a finales de este año, pues la vemos situada en el entorno, el crudo ligero, por debajo de los $69 barril, ¿no? Entonces, bueno, y la tendencia es claramente bajista. Entonces, bueno, pues esto digamos que sí que juega a favor de la inflación. Oye, comentabas el tema de PMI de servicios que han salido en Europa, en Estados Unidos y demás. Luego, si quieres, hablamos de Europa, que tiene tela que cortar, la verdad, Sí. por desgracia. Pero en Estados Unidos es verdad que ha salido el PMI de servicios, que sigue estando en zona expansiva, pero llama la atención porque se esperaba 56,4 frente al 56,8 anterior y el dato ha sido 52,8, que es zona de expansión, pero como yendo hacia la baja. No sé si esto hay que seguirlo de cerca o no, porque luego también hemos tenido previsiones de inflación de la Universidad de Michigan, se han aliviado y esto también gusta al mercado, al 3,2% para la inflación a 5 años vista, y la confianza del consumidor cayendo, ¿no? Al 71,1, ¿no? Sí, por esto te digo también que, bueno, a ver, lo que pasa es que quizás BlackRock en las declaraciones de su máximo ejecutivo, lo que se refería es un poco a lo que puede pasar a partir de ahí, ¿no? Y A partir de ahí, sí, sí. efectivamente, pues también, aunque efectivamente, pues también en este otro tipo de estudios y de análisis, pues vemos que la inflación pues no tiene un crecimiento tan absolutamente grande como se esperaba. Bueno, pues al final lo que hace es un poco lo que te he dicho, o sea, es compensar, digamos, unos factores con otros, ¿no? Entonces yo sí que creo que la inflación va a ser dura de pelar, lo llevo diciendo desde hace tiempo. Creo que puede haber un repunte en la inflación, pero no se me antoja que vaya a ser lo suficientemente
fuerte e importante como para que la Reserva Federal tuviera que darse la vuelta a su política de bajada de tipos o de ser más acomodaticia y que los tuviera que subir. A ver, siempre puede haber algún cisne negro, algún factor que no esté dentro del ceteris paribus de la situación que tenemos ahora, ¿no? Acordaros, pues en el 2022, ¿no? Pues la guerra de Ucrania, ¿no? No contaba nadie con ella y lo que desencadenó. Y es verdad que la inflación ya venía repuntando, pero eso lo remató. ¿Por qué? Pues porque de una manera u otra, pues eso llevó al petróleo, pues el crudo ligero lo llevó a niveles de $108 barril, $110 barril, y el Brent pues llegó a marcar máximos, sí, pues por ahí también, ¿no? En esos niveles, ¿no? Entonces, bueno. Vamos a esperar que no tengamos ningún episodio de esos. Y luego, de todas formas, también, Héctor, tampoco hace mucho tiempo, ¿eh? En agosto, septiembre, acuérdate de las dudas que había con el crecimiento económico en Estados Unidos, ¿no? La Reserva Sí. Federal dice que mira más el empleo, el crecimiento tal. Bueno, pues vamos a ver, la economía nunca sube linealmente ni baja linealmente, tiene picos y los picos se producen y los veremos en un sentido o en otro. Pero vamos, yo creo que el objetivo que decía la Reserva Federal de aterrizaje suave de la economía americana está ahí, pero puede haber factores y puede haber sectores que evidentemente pues tiren de la producción para arriba y sean inflacionistas, pero deberían de compensarse con otros. Totalmente, vamos, o sea, ya sabes que ahí estamos de acuerdo y que las lecturas que hemos hecho, que antes lo decías, ¿no? Los análisis que hemos hecho de que veíamos recesión en 2023, en 2024, con probabilidades quizá menores que en 2023, porque había más en 2023, pero no ha terminado por cuajar y ha habido 1000 factores que han hecho que esto se impida. Esos factores, por cierto, siguen ahí y si se restan esos factores, igual tenemos un sustito, ¿no? Porque eso sigue ahí, pero la realidad es la que es, ¿no? Y hay que jugar con todas las cartas. Y si tienes al árbitro interviniendo en el partido constantemente, pues evitas que no haya recesión per se, por términos técnicos, lo que se entiende por una recesión, pero sí un aumento de la brecha de la pobreza enorme en Estados Unidos, ¿no? Que eso es terrible. De esto, fíjate que no se está hablando absolutamente nada. Estamos hablando de aranceles, de inflación, en fin, tal. Pero nadie ha hablado todavía de cómo el señor Trump, y si primero se va a ser capaz de empezar a darle la vuelta al crecimiento de la deuda, y segundo, cómo y a qué ritmo lo va a hacer, ¿no? O sea, de esto fíjate que nadie ha hablado, nadie dice nada. Pero no ya solo en Estados Unidos, en Europa tampoco. Sí, en general en los mercados desarrollados es el modus operandi de los países principales, ¿no? De todo el mundo, ¿no? Pero fíjate, un poco hablando de países, ¿no? Y ya centrándonos en la Unión Europea, precisamente al CEO de BlackRock, a Larry Fink, también le han preguntado de la situación de Europa después de Davos y qué impresión tenía con lo que ha visto ahí. Y dice que hay una impresión muy llamativa, y lo dice a lo largo de esta noticia que recoge la CNBC con declaraciones suyas, y dice: lo que ha aprendido esta semana en Davos es el pesimismo abyecto de los europeos. Dice: nunca he visto ni oído más pesimismo sobre el futuro de Europa, así que ahora estoy recapacitando diciendo que puede que estemos cerca de tocar fondo. Claro, ¿qué te parecen estas declaraciones? Porque dice, joder, es que estoy viendo en Europa cómo están llenos de agoreros sobre el rumbo. Dice, y esto lo que me hace pensar es que quizá estamos en el suelo. No sé si estás con esta parte de acuerdo o no del todo. Pues vamos a ver, ¿cómo te explico yo esto? A mí lo que me preocupa en Europa, y tampoco estos de hoy, son los políticos, ¿no? O sea, las reacciones de los líderes europeos, la llegada de Trump, pues han sido, me parece, absolutamente lamentables, ¿no? Porque, bueno, o sea, no han... todo el mundo se lamenta y dice cosas, pero nadie hace propuestas concretas, ¿no? Por ejemplo, pues tenemos la señora von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, como todos sabemos, se ha limitado a decir cosas así como que negociará de acuerdo a los parámetros europeos y que incluso se plantea reforzar las relaciones con países de diferentes regímenes, incluyendo aquellos con políticas autoritarias, siempre
siempre que existan beneficios mutuos. Claro, los políticos siguen en Europa, siguen en su discurso de seguir ampliando la regulación, seguir ampliando los reglamentos, cuando precisamente lo que en Estados Unidos lo que se está haciendo es justo todo lo contrario, ¿no? Incluso, fíjate, von der Leyen tenía por aquí apuntado, no quiero que se me pase. Decía algún punto de su discurso la creación de un mercado común de capitales dentro de la Unión Europea con el objetivo de canalizar el ahorro europeo hacia inversiones estratégicas dentro del viejo continente. Ya, pero es que... Pero para eso hazlo atractivo antes, ¿no? O sea, quiero decir, claro, o sea, claro, que si no te vas a Estados Unidos a invertir. Claro, claro. Entonces, o sea, fíjate, o sea, como en Estados Unidos, pues el plan Stargate, o sea, ha levantado 500.000 millones de dólares de 3 empresas privadas, pero a ver aquí en Europa quién se tira al ruedo. ¿Por qué? Pues porque yo creo que aquí, dentro de este contexto, que los políticos van por un lado y luego los empresarios y los economistas europeos, pues van por otro. Estos últimos lo que han comenzado es a señalar la necesidad urgente de flexibilizar la normativa y reformar la regulación excesiva que frena el crecimiento económico de la región. Y esto es algo que también tú y yo hemos mencionado en múltiples ocasiones, ¿no? Y yo creo que es por ahí por donde van los tiros, ¿no? Se aboga por una flexibilización de la normativa que fomente un entorno más favorable para la creación de empresas, ¿no? Hay una sobrecarga regulatoria que desincentiva completamente la inversión, obstaculiza la innovación y esto pues está poniendo a Europa en una situación de desventaja frente a otras economías como la de Estados Unidos e incluso te diría que China. Aquí ha habido gente que normalmente pues nunca suele abrir la boca con esto. Ana Botín el otro día pues dio un toque, señores. O sea, o se toman ustedes en serio esto o Europa se va a convertir en un museo. Hay que tomar medidas urgentes para la reindustrialización y para reducir la regulación excesiva. Y en base a esto, pues a mí se me ha ocurrido, Héctor, y si tenemos 5 minutos Sí, lo cuento muy rápidamente. A ver, he intentado un poco, o sea, a raíz de estas declaraciones, comparar, decir, bueno, ¿qué es lo que pasa en Europa versus Estados Unidos y China? Y tú te coges Estados Unidos, y Estados Unidos vemos un enfoque que es más flexible y menos restrictivo en términos de regulación, y encima ahora viene Trump y todavía lo quiere desregular más. Entonces, ¿esto qué ocurre? Que facilita la creación y la operación de nuevos negocios, permite mayor inversión en innovación y en tecnología hombre, pues es verdad que esto también puede tener un costo. ¿Cuál es? Que puede reducir las protecciones para consumidores y otros actores del mercado. Pero al final, lo que Trump dice es, miren ustedes, si la economía va bien y si la economía crece y si la empresa privada crece, va a haber riqueza para todos. Vamos a dejarnos de rollos, ¿no? Luego, por otro lado, tenemos a China, ¿no? China tiene una regulación muy estricta en ciertos sectores, en otros el enfoque es más flexible. Tiene una ventaja respecto a Europa y es que la tiene también Estados Unidos, y es que el gobierno chino para implementar cambios regulatorios hace así plus y es muy rápido. En Europa tenemos 20 no sé cuantitos países en plan gallinero, que a uno le parece bien una cosa y al otro le parece bien la contraria. Entonces implementar políticas comunes pues es tremendamente complicado, ¿no? Es muy complejo, ¿no? Y al final, pues lo que nos damos cuenta, y también pues hemos hablado en otros vídeos de esto, ¿no? O sea, el riesgo, por ejemplo, ¿te acuerdas cuando hablábamos de la industria automovilista? Automotriz, ¿no? sí. Claro, ¿qué están diciendo ahora mismo los fabricantes europeos? Mire, señores, o nos dejamos de rollos de imponer una serie de cuestiones o no. Y fíjate que a Trump se le critican muchísimas cosas, pero por ejemplo es muy interesante lo que ha dicho con respecto al sector automotriz. Y fíjate que tiene ahí a Elon Musk, que bueno, porque la ha estado apoyando y tal. Miren, señores americanos, ustedes compren el coche que les dé la gana. Si quieren que sea diésel, que sea diésel. Si quieren que sea gasolina, que sea gasolina. Y si quieren que sea eléctrico, que sea eléctrico. Pero pidamos a las empresas que su producción, lo que decidan producir, que sean rentables. Y no vamos a darle subvenciones a nadie para que fabrique artículos
con los que se pierde dinero. Entonces, que sea el mercado realmente el que decida por dónde hay que ir y por dónde se quiere que ir, ¿no? Entonces, no lo sé, o sea, yo creo que esto es algo que en Europa hay que reflexionar, y al final tienen que reflexionar los que mandan, que son los políticos, y también tenemos que reflexionar los que metemos el papelito en la urna, que somos los que elegimos a los políticos, ¿no? Entonces, al final lo que llegamos es a la terrible conclusión de que Estados Unidos se lo puede montar por su cuenta, no le hace falta muchísimo de China, y desde luego no le hace falta nada de Europa. China sí que necesita de alguna manera la exportación, y bueno, y nos tiene al final a los europeos, que al final le terminaremos comprando pues sus coches eléctricos producidos por debajo de coste, sí o sí, y cada vez con una mejor tecnología. Y luego tenemos a los europeos, que lamentablemente nuestro mercado interno está cada vez peor, y desde luego vamos a tener dificultades para vender en Estados Unidos, y no te digo ya en China, ¿no? Entonces, sí, pues efectivamente estamos negativos con Europa, pero es que yo creo que hay argumentos para seguir estándolo, ¿no? negativos. Incluso, si no cambia, claro, es que tiene que haber un cambio. Es que Tiene fíjate, que haber un cambio, claro. Es que, mira, vamos a poner en perspectiva esto. Hablábamos de los PMIs. Esto es desde 2024 y 2025, es decir, todo un transcurso de un año entero, incluso más, ¿no? Y que hemos visto en el PMI Composite de Estados Unidos, el compuesto que mezcla el manufacturero y el de servicios, pues un estancamiento tremendo de la economía europea. Entonces, claro, dice, no, es que veo que se ha hecho suelo en la economía de Europa, pero ¿y qué suelo se va a hacer en la economía de Europa? No sé si me estáis escuchando bien, por cierto, que esto se me ha quedado. ¿Me estás escuchando bien, Antonio? ¿Me escuchas bien, no? Sí, vale. Sí, no, digo, perfectamente. Digo, que no es. ¿Cómo? Imagínate que aquí en este punto, que teníamos el PMI de servicios en el 49,2, pensamos que ya ha llegado lo mejor, porque empieza a subir, ¿no? Los PMIs, y empieza a mejorar la actividad, y nos vamos al 52,2. Pero claro, ¿qué nos hemos encontrado después? Otra vez para abajo. ¿Por qué? Porque estamos en fase de estancamiento. Entonces, ¿estamos en el suelo ahora pese al pesimismo? Pues me parece que estoy muy de acuerdo contigo. No creo que podamos levantar ahora al optimismo del todo. Hay activos muy baratos en Europa, en eso estoy de acuerdo, pero entrar en Europa a saco, a lo mejor tácticamente sí que puede tener sentido, y creo que sí que puede tener sentido, pero pienso que Europa está para mirar compañía por compañía, sector por sector, y bueno, y tomar decisiones, porque, insisto, en este punto podíamos pensar que estábamos recuperando y que el pesimismo ya se acabó porque mejoramos, y otra vez seguimos estancados. Llevamos así 2 años. ¿Y qué quieres? Pues con 2 años. Claro, no, el otro día, bueno, y ahora también hemos comentado, me parece, antes de empezar el programa, bueno, alguien decía, bueno, es que la bolsa europea está comparativamente muy barata con las bolsas europeas con las bolsas americanas. Las empresas europeas están más baratas que las americanas, sí. Efectivamente, están más baratas. ¿Pero por qué? Porque mientras las americanas están mostrando, o sea, unos crecimientos, sobre todo a nivel de índices, donde tienen allí el factor de las tecnológicas, que crecen a unos ritmos absolutamente disparatados, aquí las empresas europeas, el ritmo de crecimiento de beneficios es muy pequeño, es mínimo. Y entonces, pues lógicamente eso se debe de... ¿Dónde se representa eso? O sea, se representa en el PER, en los PERes esperados, ¿no? Entonces... yo creo que esa es la justificación, y aunque veamos pues un PER en Europa, yo qué sé, de 13, de 14 veces, y en Estados Unidos lo veamos de 18, de 19, estoy diciendo números al azar, no lo tengo aquí delante, pues lo que está claro es que en Estados Unidos se está esperando un crecimiento de los resultados empresariales notablemente mayor que aquí en Europa, y esa es la justificación. O sea, efectivamente puede haber un momento que digas, bueno, voy a buscar sitios donde estén las cosas más baratas, pero también tienes que ver por qué está más barato, ¿no? Oye, ahora que dices resultados empresariales, precisamente esta semana, bueno, ya ha presentado Netflix, que es una de las magníficas en Estados Unidos, con unos resultados magníficos, pero ahora vienen más magníficas, ¿no? Estos próximos días. Presenta Meta, presenta Apple, Microsoft. ¿Eres positivo con respecto a esta campaña de resultados y también pensando en las magníficas, en los resultados que pueden plasmar?
Bueno, de momento lo que llevamos de campaña en Estados Unidos, si esperas un segundito, te digo por no columpiarme, Sí. pero vamos, de momento lo que llevamos de campaña, pues está siendo espectacular. Déjame un momento, porque lo tenía por aquí anotado en algún sitio. A ver, un segundo solo. Aquí. Para decirte, o sea, las empresas que han publicado hasta ahora en el Sí. SP500 y cuál es el resultado. A ver, a ver si lo tengo por Sí, porque aquí. bueno, lo que decía, Aquí, sí, 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 mira, el resumen. El cuarto trimestre del 2024 de los SP500 son 71 compañías han publicado, un incremento medio del beneficio por acción del 8,3 frente al 7,5 esperado antes de la publicación de resultados, y el 83% de las compañías baten los resultados previstos. Y una cosa muy importante con respecto a esto que estás diciendo, y es que la amplitud del mercado, que dijimos hace tiempo que podía ser peligrosa porque había mucha concentración, esto está mejorando a ritmo de tortuga, pero está mejorando, y el hecho de que la concentración mejore y que la amplitud de mercado sea mejor, esto sanea el movimiento, eso hay que decirlo, y yo creo que es positivo, y por eso, fíjate, yo llevo mucho tiempo diciendo que me estoy pasando al equipo equiponderado del SP500 para diluir el riesgo potencial que pueden tener las magníficas y en algún momento corrigen, pero que creo que el resto que ahora está acompañando pues tiene más potencial. Así que yo también me pasa como a ti, ¿no? Estoy positivo con esta campaña de resultados. Pensaba que el primer trimestre podía ser algo más negativo en términos de mercados. Sobre todo el primer mes, ¿eh? Yo pensé que enero podía haber más caídas de las que ya No, hubo. sí, 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 yo también lo pensaba, vamos, lo hemos Y ahora hablado. Porque, pues estoy viendo el momento de reentrar con todo para equiponderados, ¿no? O sea, seguramente mira, empiece a claro. hacerlo con aportaciones y ya está, ¿no? Y me diluya ese riesgo. Mira, por decirte cifras, o sea, que antes te decía el PER europeo puede estar en, Sí, pues mira, el Eurostock 50, el PER medio está en el esperado para finales de este año en 15 veces, Alemania está en 14,4, Francia en 15,4, el IBEX en 11 veces, pero es que claro, tenemos el Dow, que no te hablo del Nasdaq ni de Nasdaq, el Dow está en 20, el Nasdaq está en 28,7. Bueno, el y el SP500 SP500 en en 22. 26, en 22. 22. Es verdad, 26 fue el 22. pico del 2021, me parece, del SP500. O Sí, sea sí, que sí, sí. Entonces, pues por esto te digo, ¿no? Bueno, pues que realmente, claro, estamos más baratos, sí, sí, estamos más baratos, pero se justifica digamos, esa diferencia de precios. pero una vez más también una reflexión, ¿no? Con respecto a esto. Porque es verdad que no vamos a implementar la inteligencia artificial, vamos a meter 500.000 millones de dólares, sí, es dinero que se implementa, pero hay que ver resultados. Quiero decirte, esto son expectativas todavía, ¿eh? Cuidado. Vamos a ver, Héctor, esto está absolutamente claro. Pero imagínate que si empresas como SoftBank, como OpenAI, no tuvieran esto clarito, pues Está hombre, claro. meter 500.000 millones de dólares, tres Que es un empresas, pastizal, ¿eh? Es un pastizal enorme. No, y que además, luego pensando a 5, 6, 8, 10 años vista, desde luego que apostar por la claro. inteligencia artificial es un valor seguro, yo creo, ¿eh? O Claro, sea, claro, yo no sé, o sea, yo no sé qué va a pasar y dónde va a ir la inteligencia artificial. O sea, cuando hemos hablado de esto, ¿hay burbuja, no hay burbuja? Pues hombre, yo siempre he dicho, vamos a ver, habrá burbuja sí o no, tanto en cuanto veamos, o sea, que si las empresas dejan de ganar dinero, entran en pérdidas, tienen que financiar proyectos que no se sabe muy bien qué son. Pero bueno, de momento lo que seguimos viendo es que, claro, dices Nvidia, pues una empresa que tiene unos márgenes, pues no sé, del 60 o del 60 y no sé cuántos por ciento, es que me da lo mismo que los tenga del 40. O sea, quiero decir, o sea, es algo que significa bueno, pues que va a seguir creciendo, ¿no? Y lo real, Héctor, es que la inteligencia artificial
cada día la tenemos, cada día la tocamos más. Y lo que tenemos que hacer, y eso sí que se lo recomiendo también a todos nuestros seguidores, es intentar formarnos todo lo que podamos en ese entorno. Todo el mundo utilizamos el chat GPT y alguna cosita más para, bueno, ayudarnos a escribir algo en algún momento y tal. Vale, eso está muy bien, pero es que hay 50.000 cosas más que no estamos utilizando y que deberíamos de empezar a utilizar y a tener en cuenta para ahora, pero sobre todo para el futuro. Y vamos a ver muchas empresas como, bueno, pues igual que pasó hace algunos siglos con los telares movidos en vez de por animales o manualmente por máquinas de vapor. Aumenta la productividad. Y entonces, o sea, o estás ahí o te quedas fuera. Y aquí hay una gran diferencia respecto al año 2000 con la crisis de las .com, que esto también lo hemos visto alguna vez y me gusta mucho el referirme a ello. Yo me acuerdo cuando yo en el año 2000 dando clases en un máster, el director del máster un día me llama y me dice, oye, ¿no estás explicando a los alumnos cómo se valoran las empresas .com? Y le dije, mira, es que no tengo ni idea cómo se valora una cosa que si tú te coges la cuenta de resultados, desde las ventas para abajo están todos los escalones en negativo. Yo, perdóname, pero no tengo ni idea cómo podemos valorar esto. No lo sé, ¿no? Y veías empresas que perdían un pastizal y que se valoraban en base a número de clientes, en base a no sé qué. No, ahora no. Ahora te coges las 7 magníficas y las 7 magníficas ganan un pastizal y llevan años ganando un pastizal, con lo cual tienen una solidez que en aquel momento no tenían, ¿no? Entonces, bueno, pues y yo venden, creo que... claro, es que ganan un pastizal porque venden mucho, cada vez venden más, diversifican su negocio, o sea, no es lo mismo en cuanto a las magníficas, ¿no? Pero sí que hay un punto que he visto estas semanas que me ha parecido preocupante, ¿no? No tiene que ver con la IA, sino con el furor generalizado del mercado. No es la inteligencia artificial per se y la productividad que puede generar, sino por el FOMO que se está ocasionando en el mercado y otra vez que parece que ganar dinero es súper fácil. Y te lo digo te lo resumo en 2 cosas. La meme coin que lanza Donald Trump, que crece y de repente se estrella, la meme coin que lanza Melania, que es lo mismo, tal. O sea, estos son gilipolleces y absurdeces, con perdón del mercado, que a mí me espantan y que digo, si está pasando esto, tan sano no está todo. O sea, porque... Pero Héctor, perdóname, esto es como cuando he traído aquí en nuestra bolsa española, pues ves a gente que se vuelve loca cuando hay una ampliación de capital de una sociedad que cotiza a céntimos de céntimo y van como locos. Dices, bueno, estos señores son gamblers, no son inversores realmente. Porque, hombre, tú te puedes perder alguna oportunidad realmente en una situación de estas, pero te vas a dar más sustos. Vamos a ver, lo hemos hablado también muchas veces. ¿Qué hay detrás de las criptodivisas? Pues hombre, puede haber algunas. Bitcoin, pues bueno, podemos encontrar alguna justificación, alguna de las top, pero estas meme coins, que el otro día me preguntaba un periodista y me decía, Antonio, ¿qué opinas de esto? Digo, no me preguntes de esto, que vamos a hacer que te conteste con algún exabrupto. O sea, ¿esto qué es? Es que es nada. O sea, quiero decir, podemos crear tú y yo una meme coin y la calentamos un poquito y a lo mejor hasta tenemos suerte y sube, ¿no? Pero la mayoría son esquemas Ponzi, que se preguntaban. Por eso te digo. Donald Trump habrá lanzado esto para forrarse él, pero si ya está forrado, si es que no le hace falta. Claro, o sea, por eso te digo. Lo hace por las risas, por eso te digo que son cosas que son así. Entonces, hombre, hay que tener cuidado, evidentemente, hay que mirar los números también, evidentemente. Hay que ver pues que esos números no se den mucho la vuelta, porque en un momento... Mira, Netflix, que publicó resultados hace unos días, ¿no? Yo, que suelo dejarme escrito las cosas que digo, pues hace como 3 años o así, decía que Netflix tenía grandes posibilidades de pegarse una buena chufa, y lo tenía bastante bien argumentado. Ostras, pues me he equivocado, porque Netflix ha conseguido darle la vuelta a la situación y los tíos... Yo estoy de acuerdo contigo, Es que estaba igual convencido contigo de que era el servicio de streaming que iba a ir a declive como siguiera por esa estrategia. Totalmente.
Y sin embargo, han sido capaces de darle la vuelta. La propia Facebook, ahora Meta, ¿no? ¿Te acuerdas de las famosas inversiones que ya se nos han olvidado en metaverso, ¿no? Esto ya se nos ha olvidado y ahora estamos con la inteligencia artificial. Y yo al final hilo y digo, bueno, a lo mejor no había mucha diferencia entre el metaverso que ellos proponían y la inteligencia artificial que dicen manejar ahora, ¿no? Yo sigo teniendo alguna duda con algún tipo de compañías, en fin, pues vendiendo ciertas cosas, ¿no? Pero al final dices, Nvidia, oiga, joder, si es que tiene vendida la producción del año que viene del otro y del otro, de lo que ya tiene y encima sigue avanzando más, ¿no? Pero es que incluso con otro tipo de negocios. Esta semana también me preguntaban en algún medio, antes de ayer me parece que fue cuando se publicó el tema este de la Stargate, en la bolsa española hubo dos empresas que subieron muchísimo ese día, fueron ACS y Ferrovial, ¿no? Al final, si tú te miras y dices, bueno, es que ACS lleva tiempo diciendo, creo que fue en el mes de diciembre, nos dijo que estaba construyendo uno de los mayores complejos de data center, no recuerdo ahora mismo en qué estado americano, que era el mayor del mundo, ¿no? Bueno, pues oiga, mire usted, a lo mejor ACS no fabrica chips, ¿no? Pero a lo mejor hay que seguirla por este tema. Y Ferrovial, pues ya desde hace tiempo dijo, señores, yo me voy de la caduca Europa y me voy a Estados Unidos. Y bueno, pues parece que no están muy equivocados. Y evidentemente no tendrán la rentabilidad inmediata. Construir un aeropuerto o una infraestructura no tendrá la rentabilidad ni tan alta ni tan inmediata que construir algo relacionado con la inteligencia artificial. Pero bueno, hay que seguir ese tipo de cosas, ¿no? Absolutamente, sí, sí. Oye, es un buen cierre este que haces, así que vamos, yo creo que hemos abordado todo lo que es de actualidad en estos últimos días. Muchísimas gracias, Antonio, por pasarte por aquí, más aún con este catarrazo que tienes, que espero que te mejores. Ya sabéis, comentad en YouTube, dejad vuestro like y suscribiros al canal si no lo conocíais, si os gusta el contenido de mercados, de economía, etcétera, pues así es un apoyo para seguir creciendo el canal. Ahí tenéis que se activa el recordatorio de que os suscribáis al canal. Y nada, que muchísimas gracias, comentad y que tengáis muy buen fin de semana a todos los que estáis por aquí en directo. Espero que repongáis energía, que la semana que viene la Reserva Federal, ojo con ese tema, respuesta de Powell por primera vez a Donald Trump y a ver qué nos dice, ¿no? Y qué decisión hace sobre los tipos de interés y el horizonte que hay por delante. Así que, sí, Antonio. Pero Héctor, y el Banco Central Europeo. Y el BCE, exactamente. Ojo también Lagarde, que seguramente nos dé titulares. En fin, un abrazo muy grande a todos, buen fin de semana y que lo paséis bien. Pronto os anuncio la parrilla de la semana que viene, que va a ser fetén y os va a encantar. Hasta el lunes, nos vemos, chao. Un abrazo a todos, gracias.